de la recta que vamos a estudiar, ¿sí? Y es justamente la ecuación normal de la recta, ¿no? Entonces vamos a ver. Para empezar, la ecuación de la recta en su forma normal está determinada por dos parámetros, el parámetro P y el parámetro W. ¿Ya? ¿Qué es P? P es una longitud desde el origen de coordenadas hasta nuestra recta, ¿sí? Y como es una distancia punto recta, entonces, ¿qué viene a ser? Siempre viene a ser perpendicular a a nuestra recta, ¿no? Mientras que W es el ángulo medido en sentido antihorario desde el eje de las X hasta este segmento P. Sí, ahí está W. ¿De acuerdo? Estos son los dos parámetros que nos van a ayudar a encontrar nuestra recta, la ecuación de esta recta en la forma normal. Aquí tenemos tres ejemplos, sí que quiero que usted escriba, miren en el primer plano cartesiano, quiero que usted escriba cómo le quedaría una recta con P igual a 2 y W 120. Acá P igual a 3, W 180 y acá P igual a 0, W 315, ¿ya? Vamos, entonces quiero 3 minutos para que copie esto e intente hacer el gráfico de cada una de esas rectas, ¿ya? Y luego yo le pregunto, ¿no? Entonces vamos, trabajen ahí por favor, 3 minutos para que hagan eso. Escriban entonces cómo les quedarían las rectas, ¿no? Escriban el parámetro P, el parámetro W y las rectas, ¿no? De cada uno de esos casos. Vamos, trabajemos por favor, 3 minutos. Bien, vamos a ver. ¿Cómo les quedó la primera ecuación? A ver, ¿cómo les quedó el primer caso? ¿A qué cuadrante estaría intersecando nuestra recta? Al segundo. Al segundo, muy bien, ¿cierto? ¿Cómo hicimos eso? Simplemente, seguramente ustedes lo que hizo es primero dibujar P, bueno, primero dibujar W, perdón, 120, y luego P. Ese segmento de color rojo, dos unidades, ¿no es cierto? Pero ese es el segmento P. Lo que yo le estaba pidiendo era la recta. ¿Y cómo dibujamos la recta? Pues debía ser, ¿no es cierto? En este caso, perpendicular a este segmento P. De esta forma. Esa sería la recta L. ¿De acuerdo? Entonces, así tenemos nuestra recta L, conocidos los parámetros P y W, ¿no? ¿Cómo sería el segundo caso? A ver, alguien intentó, ¿cómo le quedó aquí en el segundo caso? ¿Cuál sería la característica de esa recta? Paralela al eje Y. Perfecto, paralela al eje Y, ¿no es cierto? W 180, entonces ya sería justamente de esta manera.
P igual a 3, entonces un segmento desde el origen, P igual a 3, y luego dibujaríamos ya nuestra recta, ¿no? ¿Cómo sería nuestra recta? Pues sería perpendicular a este segmento P, de esta forma. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra recta L, ¿de acuerdo? Y por último, ¿cómo nos quedaría ese tercer caso? A ver qué me dicen. ¿Qué pasaría en ese tercer caso? En el cuarto ¿Cuáles son las cuadrante. características? Cuarto Pendiente cuadrante, negativa. dice por ahí. Pendiente negativa, dice por ahí. Es No. creciente. Ya, pero ¿cómo dibujo? ¿Cuál es la característica de esta recta? No es pendiente negativa y tampoco pasa por el cuarto cuadrante. Pasa por el origen de coordenadas. Exactamente, muy bien. Pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces lo que usted tenía que hacer aquí es un W315, ¿sí? Y un valor de P imaginario. Solo para escribir la recta. Ese es un valor de P imaginario. Y ahora sí dibujo la recta, pero como P es igual a 0, entonces esta recta pasa por el origen, de esta manera, perpendicular a ese valor de P imaginario. Ahí tenemos nuestra recta L. Y ya está. Así serían dibujados estos tres casos, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, espero que con este ejemplo nos quede más claro lo que es P y lo que es W, ¿no? Vamos acá. ¿Cómo se encuentra la ecuación de esta recta? Entonces, para empezar, la ecuación de esta recta se la encuentra mediante igual punto pendiente, la misma forma que habíamos visto hace dos clases. ¿Qué punto? Un punto P de coordenadas x1 y y1 en este caso, y la pendiente que va a ser la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, miren, en este caso tenemos ahí un ángulo alfa, y la pendiente es la tangente de ese ángulo alfa, ¿ya? Recuerden que la pendiente también puede ser encontrada con la tangente de este ángulo de inclinación. Y miren, si usted aplica la fórmula punto pendiente, con ese punto P y esta pendiente tangente de alfa, siempre y cuando x1 y y1, las coordenadas del punto P, estén en función de P y W, como usted puede observar ahí, un triángulo rectángulo, vamos a llegar a esta forma. X coseno de W más y seno de W menos P. Esta viene a ser la ecuación de la recta en su forma normal, ¿ya? Entonces, no se olvida de esta estructura porque es la que vamos a usar en algunos de los ejercicios, ¿no? Vamos por acá. ¿Cómo se relaciona a la ecuación general con la ecuación normal? Entonces, mírele, para empezar, vamos a tener que tenemos una ecuación L, de esta manera, donde está bien escrita en su forma general y acá abajo en su forma normal. ¿Qué pasaría con estas dos rectas? Pues que son coincidentes, ya que vienen a ser la ecuación de la misma recta, ¿sí? Estas rectas coincidentes, ¿no es cierto? Recuerde que podíamos relacionarla mediante los coeficientes de X, los coeficientes de Y los independientes, ¿no es cierto? Cuando usted está trabajando, ¿sí? Para dejarle este A en función del coseno de W, podemos simplemente dividir a toda la ecuación general para este radical, más menos raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Cuando usted le divide a toda la ecuación general para este radical, lo que está haciendo es transformándole a la ecuación de la forma general a la forma normal. Sí, que es lo que está en este recuadro. Mire, a cada término de la ecuación general se le ha dividido para el radical. ¿Ya? Entonces, quizá aquí nos estamos preguntando cuál es el signo de este radical, porque observe que ahí tenemos un más menos. Para este análisis tenemos lo siguiente. Primer caso, dice, si es que sí existe C, si es que C es diferente de 0, el signo del radical es contrario a C. ¿Ya? Este análisis que se hace aquí se lo hace para que P sea siempre positivo o 0, ¿no? Recuerden que P es una longitud, siempre debe ser positiva o 0, ¿no? Entonces, ahí justamente esta es la primera explicación. Ya vamos a ver por qué se da esto en algún ejemplo, ¿no? Cuando C es diferente de 0, el signo de este radical va a ser contrario de C. Cuando C es 0, pero sí existe el valor de B, el signo del radical va a ser el mismo que B. Cuando C es 0, B también es 0, no existe ni C ni B, pero solo existe A, en ese caso el radical tiene el mismo signo de A. Entonces vamos a ver acá, eso sería entonces lo que se refiere a esto del radical, ¿no? Algunas de las aplicaciones de nuestra ecuación en la forma normal es la distancia entre un punto y una recta, ¿sí? Que se la viene a usar con esta fórmula. Mírenle aquí, dice distancia es igual x1 por a más y1 por b más c sobre el radical.
¿En dónde? ¿Qué es X1 y Y1? Ese X1 y Y1 son las coordenadas del punto desde el cual se va a obtener la distancia, ¿ya? Mientras que A, B y C son los coeficientes de la ecuación de la recta. Eso sería lo que tenemos para este caso, ¿ya? Entonces ya vamos a hacer acá un ejemplo pequeño, ¿sí? Pero antes de eso quiero que observe lo siguiente. Supongamos que usted tiene las coordenadas del punto A y también tiene la ecuación de la recta L. Pongámosle X menos Y menos 1 igual a 0. A ver, espérese, X igual a 1. No, más 1 sería entonces. Sí, ahí sí está. Ya. Así nos queda la ecuación de la recta L. Supongamos que esa es la recta L. Y supongamos que usted todavía no conoce la fórmula de la distancia. Alzando la mano y por actuación, ¿quién nos dice cómo encontrarían esta distancia de? A ver, por actuación, sin usar la fórmula que estamos viendo hace un momento. Ya podrían hacerlo ustedes. A ver, piense, alza la mano y se gana una actuación. Arthur, ¿qué nos dice Arthur? Podríamos encontrar el punto B con un sistema de ecuaciones de la recta L y, y la recta AB. Entonces la pregunta es, ¿cómo saco la ecuación de la recta AB? Tenemos la pendiente de L, es por la definición de las pendientes, que es igual a -1. Sacaríamos la de punto pendiente de la ecuación de AB. Perfecto, muy bien, sí, solo que la definición es que el producto de las pendientes es igual a -1, ¿no? Porque son perpendiculares. Supongo que eso es lo que me quería decir. Sí. Exactamente, ya. El producto de las pendientes es -1, ¿no? No es que la pendiente es -1, ¿sí? Entonces sí, justamente como dice Arthur, ¿no? Saco la pendiente de la recta L, luego la pendiente de la recta L por la pendiente de AB debe ser igual a -1 porque son perpendiculares. Tengo la pendiente de AB y con el punto A hago punto pendiente, tengo la ecuación de AB, sistema de ecuaciones y ya tengo las coordenadas de este punto B. ¿Estamos? Y luego, dijo el compañero, distancia entre A y B, ¿no? Y ya estaría la distancia, ¿sí? Muy bien, Arturo, tiene la actuación. Entonces, observen, ¿no es cierto?, que sí podrían ustedes encontrar esta distancia sin esta fórmula. Sin embargo, como nos decía Arthur, miren, es un proceso un poquito largo, ¿no? Entonces, para que no tengamos esa complicación, existe esta fórmula justamente que sale de la ecuación en la forma normal. Vamos a aplicarla aquí. ¿Cómo nos quedaría? A ver, les queda de la siguiente forma. Distancia es igual. Fracción, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Mire lo que dice ahí. Dice x1 por a, ¿no es cierto? ¿Cuál es el x1? El x1 es la coordenada del punto desde el cual voy a sacar la distancia. En este caso, -3. Por el valor de a, dice. ¿Cuál es a? A es el coeficiente que está con x en la ecuación. Mire la ecuación de L. ¿Cuál es el coeficiente de x? Es el 1, ¿no es cierto? Entonces póngale por 1. Más. Y1, dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es Y1? Es la coordenada en Y, ¿no es cierto? Del punto A, del punto desde el que voy a sacar la distancia, o sea, 5. Y eso por B. ¿Cuál es B? El coeficiente que está con Y en la recta L, que mire, aquí sería -1, ¿no? Porque dice menos Y, entonces ahí está -1. Y por último, más C, que en este caso es +1, ¿no? Sobre el radical. Aquí lo primero que le va a preguntar es lo siguiente. ¿Cuál será el signo del radical? ¿Qué me dice? A ver, ¿cuál será el signo del radical y por qué? Negativo. Es negativo, muy bien. ¿Por qué es negativo? Porque el signo del radical es contrario al signo de C. Si existe C aquí, sí, C es +1. Por lo tanto, el signo debe ser contrario a C. Menos, ¿no es cierto? La raíz cuadrada, ¿de qué? De a al cuadrado, que aquí era 1 al cuadrado, más b al cuadrado, que era -1 al cuadrado, pero bueno, como está al cuadrado, podemos dejarle como 1 al cuadrado. Sí, y ya estaría. Ahora, cuando usted va a encontrar la distancia de un segmento, la longitud, por ejemplo, la altura de un triángulo, etcétera, debemos aplicar el valor absoluto. Sí, debe ser la distancia absoluta de esto. ¿De acuerdo? Si no hacemos eso, estamos sacando la distancia dirigida, ¿no? Entonces es justamente lo que se menciona acá abajo, ¿no? Distancia absoluta, dice, ¿no? Cuando usted va a encontrar entonces el valor numérico, ¿no es cierto?, de la longitud de un segmento, por ejemplo, de una altura, etcétera, debemos aplicar el valor absoluto, ¿no? Porque no puedo decir la altura mide -3, ¿ya? Ahora, cuando vamos a encontrar la ecuación de una recta, ahí sí debemos aplicar la distancia dirigida, ¿no? Y existen ejercicios que son un poco más complejos, donde quiero que recuerden esta forma, y igual a mx más b,
¿cómo se llamaba esa forma? Era la ecuación ordenada al origen, ¿no? También, por cierto, se le conoce como la ecuación ordinaria de la recta, ¿no? Ordinaria, por eso dicen perdón, la ecuación ordenada al origen, ordinaria, sí, de ahí viene. Ordinaria, ya. Y a esta ecuación le podemos transformarle, podemos igualarle a 0 para que tenga la estructura de la ecuación en su forma general. Mírele, por eso es que nos queda de esa manera, ¿no? Mx menos y más b igual a 0, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Cuando usted va a encontrar la ecuación de una recta y no tiene todos los parámetros, es recomendado usar esta forma de la ecuación. ¿Por qué? Porque obsérvele que aquí las incógnitas serían la pendiente y el valor de b. Esas serían las incógnitas, pendiente y valor de b. Mientras que si usamos la forma general, la que tenemos arriba, ax más by más c, tendríamos 3 incógnitas, ¿ya? Pero si usted usa esta forma, mire, eso tendría 2, la pendiente y el valor de b, ¿de acuerdo? Es lo que se tendría para este caso, ¿no? Vamos acá abajo. El signo de la distancia, dice ya. Cuando vamos a encontrar ecuaciones, como les decía, algún lugar geométrico, es necesario plantear la distancia dirigida. Entonces, para esto, vamos a ver cómo quedarían los signos de una... cómo quedarían los signos de la distancia, ¿sí? Conocida la posición del punto y el origen respecto a la recta. Entonces, vamos al primer caso. Dice, si la recta conocida no pasa por el origen, que sería lo que está acá en la derecha, ¿sí? Miren, ahí tenemos una recta, a la de color rojo póngale L1 y a la de color verde pongámosle L2. Dice lo siguiente, dice, verá, la distancia es positiva si es que el punto y el origen están a diferentes lados de la recta. Entonces observe, estamos sacando la distancia del punto A la recta L1, que le voy a poner una distancia 1, ¿ya? Y también vamos a sacar la distancia del punto A la recta L2, como es una distancia 2, ¿ya? Quiero que observen la distancia 1. La distancia 1 es la distancia desde el punto A hacia nuestra ecuación de la recta L1, hacia nuestra recta L1, mejor dicho, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues mírenle el punto A, el origen y la recta L1. ¿Qué podríamos concluir de esos elementos? A ver, observen otra vez. Punto A, origen y L1. ¿El punto A y el origen están a un mismo lado o están en lados contrarios respecto a L1? ¿Qué opinan? A ver. Lados contrarios. Lados contrarios, ¿no es cierto? Porque mírele, el punto A está sobre L1, está encima de L1, ¿no es cierto? Y el origen está debajo de L1. Están en signos contrarios, por lo tanto es del caso A. Si el punto y el origen de coordenadas están a diferentes lados de la recta, la distancia es positiva. Esa distancia 1 debe ser positiva. ¿Estamos? Pero mire lo que dice el segundo caso. Caso B, la distancia es negativa. ¿Cuándo es negativa la distancia? Si es que el punto y el origen están a un mismo lado respecto a la recta. Entonces ahí tenemos la recta L2. Tenemos por ahí el punto A y el origen. ¿Qué podemos decir del punto A y el origen? Pues los dos puntos, miren, en este caso están encima de la recta L2. Están a un mismo lado respecto a la recta L2. Por lo tanto, esa distancia 2 debería ser negativa. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo en este caso, ¿no? Vamos con el segundo caso. ¿Qué ocurre si la recta pasa por el origen? Aquí es más sencillo. Si el punto está sobre la recta o a la derecha de la recta, la distancia es positiva. Entonces, miren aquí, ponemos una distancia 1 del punto A hacia la recta de color rojo, ¿sí? Esa distancia 1 debe ser positiva, ¿ya? Porque es la distancia, porque el punto A está sobre la recta L1, ¿no? Pero quiero que observe la distancia 2, que sería desde el punto A hacia la recta L2, ¿no? Que le vamos a poner ahí de color verde. ¿Qué pasa con esta distancia 2? Distancia 2, ¿qué debe ser esta distancia 2? Debe ser negativa en cambio, ¿sí? Porque, miren, en este caso el punto A se encuentra debajo de esa recta, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso de la derecha o a la izquierda? Eso se refiere cuando la recta es paralela al eje de las Y. Si es que el punto se encuentra a la derecha de esta recta, la distancia será positiva, y si se encuentra a la izquierda será negativa. ¿De acuerdo? Es lo que tendríamos para este caso, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta del signo de la distancia. ¿Preguntas? Inge, Sí, ¿podría volver a repetir el segundo caso? claro.
Si es que la recta pasa por el origen, si el punto está sobre la recta, la distancia es positiva. Si es que el punto está debajo de la recta, la distancia es negativa, ¿ya? Ahora, ahí también dice si le ven derecha e izquierda, eso es cuando la recta es paralela al eje de las Y. Si la recta es paralela al eje de la Y, si el punto está a la derecha, la distancia es positiva, si está a la izquierda es negativa, ¿sí? Es lo que se tendría para ese caso. ¿Alguien más? Vamos por acá. Aplicaciones, dice, ¿no? Vamos a ver entonces algunas aplicaciones de la distancia dirigida, ¿sí? Que justamente nos sirven para encontrar un lugar geométrico, es decir, la ecuación de la recta en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos da aquí. Como dato, usted va a tener la ecuación de una recta, ¿sí? Y también va a tener la distancia entre esa recta y otra recta que sea paralela. Entonces, miren aquí, tenemos la recta L1 como dato, y la idea es encontrar la ecuación de la recta L2, conocida la distancia entre estas dos rectas. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a suponer un punto P de coordenadas x, y, ojo, que pertenece a la recta que se va a encontrar, ¿ya? Este punto P va a representar cualquier punto que esté en la recta L2, cualquier punto. Por lo tanto, permite, mejor dicho, nos va a ayudar a encontrar esta ecuación de la recta L2, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dice, primer paso, ¿no? Suponemos un punto P que represente a cualquier punto de la recta L2 en este caso, ¿no? Que es la recta que vamos a encontrar. Después me dice, vamos a trazar la distancia entre estas dos rectas. Como son paralelas, pues la distancia va a ser la misma, sea donde sea el lugar en donde esté el punto P, cualquiera, ¿no? Sea cualquier lugar que esté el punto P, la distancia siempre va a ser la misma, ¿no? Y tercero, vamos a aplicar la fórmula de la distancia entre un punto y una recta, entre el punto P y la recta L1, ¿sí? Ojo, esa distancia debe ser la distancia dirigida, por eso dice ahí con el signo de la distancia, ¿no? Entonces acá tenemos el ejemplo. Ahí tenemos la ecuación de la recta y nos dice que encontremos la ecuación de una recta paralela a esta recta L1, que esta es una distancia de 3 medios. Entonces, miren qué pasa con la recta L2. Observen el punto P y el origen. Ahí está el punto P de L2 y el origen de coordenadas. Respecto a la recta L1, ¿qué ocurre con esos puntos? Se encuentran en lados contrarios a esa recta, ¿no? Por lo tanto, miren ahí, dice la distancia debe ser positiva. Luego, aplicando la fórmula x1 por a más b por y1 más c sobre el radical y observando que las coordenadas de x1 y y1 son x y y, porque son las coordenadas del punto P, nos queda en el numerador la misma ecuación de la recta L1. ¿Ya? Es lo que tendríamos para este caso, ¿no? Y observen en el denominador tenemos el radical, que ya veíamos cómo trabajar ese signo también, ¿no es cierto? Pero mire que aquí podrían haber dos respuestas, ¿no? Porque a menos bueno de que nos especifique el ejercicio que solo queremos una de las dos paralelas. Porque también puede darse el caso en donde la recta paralela se encuentre debajo de la recta L1. Sí que es el caso de L3. ¿Haríamos el mismo procedimiento? Sí. Pero observen en este caso qué pasa con el punto P y el origen. El punto P que está en L3 y el origen de coordenadas. Esos puntos respecto a la recta L1 están al mismo lado. Por lo tanto, la distancia debe ser negativa. Entonces, es por ello que en L3 dice, verá, la distancia es menos negativa, ¿no es cierto? Por eso es que está ahí menos 3 medios. ¿De acuerdo? Esta es una forma con la cual usted trabaja los lugares geométricos, ¿no? Cómo puede encontrar ecuaciones dadas ciertas condiciones, ¿no? Que en este caso viene a ser la distancia y la ecuación de la recta paralela a la que vayamos a obtener, ¿sí? Es una forma de aplicar la fórmula de distancia entre un punto y una recta, ¿no? Acá tenemos otra aplicación, que sería para encontrar la ecuación de la bisectriz. Y recuerden que esto ya habíamos visto hace algunas clases, ¿no es cierto? Pero habíamos visto que era un poco complicado, que era un poco largo, ¿no es cierto? Entonces aquí existe una forma mucho más rápida para encontrar la ecuación de la recta de una bisectriz. La ecuación, perdón, de un ángulo. Sí, la ecuación de la bisectriz de un ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos como dato L1 y L2, ¿ya? Y la idea va a ser encontrar la ecuación de la recta AP, ¿ya? Que es una bisectriz. Entonces, ¿qué me dice aquí? Dice, a ver, lo primero va a suponer un punto P de coordenadas de x, y que pertenece a la bisectriz y que va a representar cualquier punto que esté en la bisectriz. Primer paso. 2.
Dice, usted va a trazar las distancias desde el punto P hacia las rectas L1 y L2. Tercer paso, dice, es decir, vamos a trazar las distancias, ¿no? Tercer paso, van a igualar las distancias. Por actuación, ¿quién nos dice por qué tenemos que igualar las distancias? Mire la figura, ahí está la pista, a ver. Piénsele, alce la mano y Porque Angie, ¿qué nos dice hacen Angie? dos Sí, triángulos alcen la mano. congruentes. Perdón, Angie, ¿puede Porque es repetir una otra vez? sí, porque es una bisectriz, entonces está dividiendo al ángulo en dos iguales. Entonces los triángulos son congruentes y por eso deberían igualar las distancias. Muy bien, sí, tal cual nos dice la señorita Angie, ¿no es cierto? Vamos a poner la atención. Angie, ¿dónde está Angie? Granda, ¿no? Ya. Sí. Angie nos dice justamente, miren ahí, es una bisectriz, tenemos ángulo, ángulo, tenemos dos ángulos que son congruentes, y miren, estos dos triángulos rectángulos tienen la misma hipotenusa, la hipotenusa AP. Por lo tanto, tienen hipotenusa ángulo, que es justamente uno de los casos para la congruencia. Entonces, el triángulo ABP y APC son congruentes. Como son congruentes, pues todos sus elementos homólogos tienen la misma medida, en este caso opuesto al ángulo 1, distancia 1 y distancia 2. ¿Ya? Es la razón por la cual se deben igualar estas distancias. Pero como vamos a encontrar la ecuación, ¿no es cierto? Como vamos a encontrar la ecuación de esta recta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Que tenemos que tomar en cuenta los signos de las distancias. Es por ello que ahí nos dice distancia 1 positiva y distancia 2 negativa. Veamos por qué nos dice eso. Miren el punto P y el origen para la recta L1. ¿Qué pasa con el punto P y el origen? Pues estos dos puntos, tanto el punto P como el origen, se encuentran en lados contrarios respecto a la recta L1. Por lo tanto, esa distancia 1 es positiva. ¿Ya? Vamos con la distancia 2. Miren la distancia 2. ¿Qué pasa con el punto P y el origen? El punto P y el origen se encuentran al mismo lado respecto a la recta L2, debajo de L2. Por lo tanto, la distancia 2 es negativa. ¿Ya? Es la razón por la cual debemos igualarlas con los signos, ¿no? Para obtener la ecuación de esta recta. ¿Ya? Y mire, luego simplemente aplica la fórmula y ya después de operar, ¿no es cierto?, esta ecuación, pues ya se llega a la ecuación de la recta de la bisectriz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez de esta aplicación? Ya, vamos acá abajo entonces con un ejercicio, ¿ya? Aquí tenemos un ejercicio resuelto. La idea es que nos dan la ecuación en su forma general y usted va a sacar cuánto es P y cuánto es W. ¿Ya? Entonces, aquí está un ejercicio resuelto, luego lo pueden revisar. Con ustedes vamos a hacer este ejercicio, la recta L5, ¿ya? Entonces, copie por favor esa ecuación y vamos a encontrar los parámetros P y W. A ver, por ahí alguien está preguntando. ¿Cómo nos damos cuenta del signo de la distancia a punto recto? Ok, vamos a ver, antes de que pasemos acá entonces, le repito. La distancia 1 es positiva. ¿Por qué la distancia 1 es positiva? Miren el punto P y la recta L1. Tanto el punto P como el origen, el punto P y el origen, están en lados contrarios respecto a la recta L1. Como están en lados contrarios, la distancia es positiva. ¿Sí? Mientras que la distancia 2 es negativa porque tanto el punto P como el origen están debajo de la recta L2. ¿Sí? Porque la distancia 2 es la distancia entre el punto P y la recta L2. Entonces tengo que hacer referencia a la recta L2. Como las dos están debajo, significa que los dos están al mismo lado respecto a L2, por lo tanto la distancia es negativa. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Bien, vamos ahora hacia acá abajo. Ya, entonces, copy por favor e intente ver qué nomás podría hacer para obtener esos valores, el valor de P y el valor de W. A ver, trabajemos ahí.
Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Entonces, para empezar, aquí mírenle, tenemos la ecuación en la recta normal, perdón, general. Entonces, para encontrar P y W, seguramente muchos me están analizando, ¿no? Que el valor de P lo podrían encontrar entre la distancia desde el origen hacia el valor, hacia esta recta, ¿no? Hacia este L5. Pero quizá es más adecuado encontrar la ecuación en su forma normal. Porque cuando encontramos la ecuación en su forma normal, también podemos encontrar los parámetros, el parámetro W, no solo el parámetro P. ¿Y cómo hacíamos eso? A ver, ¿cómo encontrábamos la ecuación en su forma normal? Era fácil, ¿no es cierto? A cada término de la ecuación en su forma general le teníamos que dividir para el radical. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, fracción, igual a 0, ¿no? Dice, ¿cuál es el primer término? 6x, ¿no? Póngale ahí 6x. Luego tenemos 8y, ¿cierto? 8y. Luego tenemos, bueno, menos 8y, perdón. Vamos ahí, menos 8y. Luego tenemos 24, ¿ya? Y en el denominador el radical. Signo del radical, como C, miren aquí qué pasa con C. C es positivo, es más 24, el radical tendría signo contrario, es decir, menos, ¿no es cierto? Y nos quedaría raíz cuadrada ¿de quién? De A al cuadrado. ¿Quién es A al cuadrado? Sería 6, ¿no es cierto? Sería entonces 6 al cuadrado más B al cuadrado, que sería menos 8. Pero aquí podríamos dejarle como 8, ¿no? 8 al cuadrado. Esto sobre, y lo mismo, ¿no? Menos, y lo mismo, raíz cuadrada de A al cuadrado, 6 al cuadrado, más B al cuadrado, que sería 8 al cuadrado. Lo mismo acá, sería menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Perfecto. Y mire que solo por hacer esto ya estaríamos escribiendo la ecuación en su forma normal, ¿sí? Entonces vamos a simplificar como quería esto, ¿no? Quería 6x sobre menos 10 nos quedaría, ¿no? Esa raíz seguramente le da 10. Acá podemos hacer ley de signos, menos por menos más. Nos quedaría más, ¿no es cierto? 8 sobre 10, 8y, perdón, sobre 10. Y acá más por menos, menos, ¿sí? 24 sobre 10. Perfecto. Hemos dicho, y eso es igual a 0, ¿no? Y esto volví a decirles, esto es muy importante, por favor, tomar en cuenta en su prueba, ¿no? Igualar a 0 si es que le toca escribir una ecuación, ¿sí? En su forma general, porque si no el sistema no le acepta, ¿no? Y esto fue muy importante o nos ayuda rápidamente a sacar los elementos que necesitamos, porque observe que esto ya cumple con la estructura de la ecuación en su forma normal. ¿Cuál era la estructura? Era x por el coseno de w más y por el seno de w y menos p igual a 0. Esa era la estructura de la ecuación en su forma general, en su forma normal, perdón. ¿Se acuerdan? Entonces esto ya les permite a ustedes encontrar, ¿no es cierto?, varios parámetros. Por ejemplo, mira ahí, dice, el término independiente representa menos p. O sea, este menos 24 décimos representa ese menos p. Entonces comencemos con eso, ¿no? Primer literal, vamos a sacar literal. Menos p es igual a menos 24 décimos. Por lo tanto, si multiplicamos por menos a los dos lados de la ecuación, p es igual a 24 décimos. Ya está. Ya tenemos el valor de p, ¿sí? Y lo mismo podríamos hacer con el valor de w. ¿Por qué? Observe la estructura nuevamente y ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos que lo que está con x, que es coseno de w, representa esto, menos 6 décimos. ¿Sí? O 6 sobre menos 10, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Pongamos literal b, ¿sí? Sería el coseno de w es igual a ¿quién? A menos 6, perdón, coseno de w es igual a menos 6 décimos, ¿no? Sí, bien está, menos 6 décimos. Si es que eso representa el coseno de w, por cierto, ¿cuánto será el seno de w? ¿Cuánto le pongo en seno de w en cambio? Seno 8 de décimos. W es igual a Exactamente. 8 décimos. Exactamente, 8 décimos, ¿no es cierto? Porque sería el coeficiente que está con la y. Muy bien. Y ya está, ¿no es cierto? Ya podríamos aquí ver cuál es la que me sirve. ¿Cómo se hace esto? Entonces aquí usted tiene varias opciones, ¿no? Seguramente les van a salirles dos respuestas, ¿no es cierto? Si usted despeja W de la primera respuesta, le va a salir un ángulo mayor a 90 grados. Y si despeja en la segunda, un ángulo menor a 90 grados. ¿Cuál nos sirve? Vamos a ver.
Entonces, seguramente en el colegio todos aprendieron lo siguiente, plano cartesiano. Bueno, no sé cómo ustedes aprendieron, pero lo más general es esto, ¿no? Que decían todos sin tacos. No sé si en sus colegios les enseñaron esto. Todos sin tacos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en el primer cuadrante, ¿qué funciones van a ser positivas? Todas las funciones. En el segundo cuadrante, ¿cuáles son positivas? Va a ser positiva el seno y su recíproca. En el tercero, ¿cuál sería? Todo sin ta de tangente. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, la función tangente y su recíproca es positiva. Y en el cuarto, ¿cuál será? En el cuarto, pues viene a ser, viene a ser el cuadrante, perdón, en el cuarto el coseno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que W es negativo? ¿En qué cuadrantes el coseno de W es negativo? Dice ahí, ¿en cuál cuadrante será negativo? En el primero, segundo y cuarto. Primero, segundo y cuarto, muy bien, ¿no es cierto? A ver, no, el coseno, a ver, ¿dónde es negativo? Digo, a ver, negativo. Solo en el segundo y tercer cuadrante, ¿no es cierto? Solo ahí vendría a ser negativo, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con él, porque mire, el coseno es positivo solo en el primero y en el cuarto. ¿Dónde es negativo? En el segundo y en el tercero, ¿no? El seno, ¿qué pasa con el seno? ¿En dónde es positiva? Mire lo que hice ahora, el seno tiene que buscar donde sea positivo. ¿En dónde deberá ser positivo el seno? A ver. En el primero y cuarto. No, positiva, digo, el seno positivo. Primero y segundo. Primero y segundo. Primero y segundo, nada más, ¿no es cierto? Solo en el primero y en el segundo. ¿Estamos? Entonces, no sé si ya quedó entendida esa parte. Eso es una forma, ¿no? Así generalmente, recuerdo, bueno, en mis tiempos nos enseñaban de esa forma. No sé si en sus tiempos también, bueno, sí les enseñaban de esta forma, ¿sí? Pero es una forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que su respuesta está, mírele, en el segundo cuadrante, porque tanto para la primera como para la segunda ecuación, la respuesta común se encuentra en el segundo cuadrante, ¿ya? Entonces usted tiene que despejar, ¿no? Despeje coseno de W de cualquiera de las dos, despeje de las dos, y seguramente le va a dar la respuesta, y va a tomar ¿cuál respuesta? La que estés en el segundo cuadrante. En este caso seguramente le va a salir 120, dígame por favor cuánto le queda 120. 120, ¿cuánto le quedó? 126,87. 86. Ya está, 126,87. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Esta es la respuesta correcta entonces, ¿no? Sí, y a veces también lo hacen por el método del Corbatín. No sé si han escuchado este método. Método del Corbatín. También lo pueden hacer, ¿no? No es muy complicado. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos el coseno o el seno de W, cualquiera de las dos, pero con el valor absoluto. O sea, no sería menos 6 décimos, sino 6 décimos. Le despeja y W de cualquiera de las dos, sí, pero siempre con el valor absoluto y seguramente le da 53,13. La respuesta está en el segundo cuadrante, por lo tanto tienen que escribir en el segundo corbatín el 53,13. Ya, pero esa respuesta no debe ser de W, porque el W se mide ¿desde dónde? Desde el eje de las X, en sentido antihorario, todo esto. Entonces debería ser el suplemento de este 53,13. ¿Y cuánto es el suplemento? Para este caso, 126,87. ¿De acuerdo? Es lo que tendríamos para este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Ingeniero, ¿Puedes repetir por qué es W la respuesta? ¿Por qué, perdón, me puede repetir otra vez por qué W es la respuesta? ¿Qué ¿puede respuesta? repetir el último paso, ingeniero? Yo también me perdí ahí un poco. Ya, ok. Les dije que primero veamos, ¿no es cierto?, cuál es el cuadrante en común, cuál es la respuesta en común, que sería el segundo cuadrante, ¿no es cierto? Es la respuesta común. Ahí se encuentra la respuesta. Entonces, seguramente usted despeja W de la primera ecuación y también de la segunda ecuación. Y tiene que buscar cuál es el ángulo que le da en ese cuadrante, que le dicen el segundo cuadrante en este caso. Entonces, cuando usted despejó, seguramente la primera respuesta es la que le da W 126. Esos 126 grados está en el segundo cuadrante. Esa es la respuesta. Porque si usted despeja del primero, seguramente le va a dar 53,13. Y esa respuesta está en el primer cuadrante. Esa es la que yo no quiero, porque la común es en el segundo cuadrante. ¿Sí? Una forma de resolver. Si ustedes aprenden otra forma en su colegio de resolver estas ecuaciones, lo pueden hacer, ¿no es cierto?, con tal de que les salga bien. ¿Sí? ¿Alguien más?
Ya. Vamos entonces con otro ejercicio, ¿ya? Entonces quiero que copie. Mira, este es otro ejercicio que hicimos con otro curso. Si por favor, analizarle. Y vamos con este ejercicio. A ver, quiero que copie e intente ver qué nomás tiene y qué podría hacer, ¿ya? Copie por favor el enunciado e intente ver qué nomás puede hacer. Bien, vamos a ver. Hay que encontrar la altura trazada desde el vértice A hacia la base BC, me dicen, ¿no es cierto? Ideas, a ver, ¿qué podrían hacer? Sacar las pendientes. Ah, ujú. Sacar las pendientes BC y luego así sacar el punto H. Ya, puedo hacer esa forma, ¿no es cierto? Muy larga, pero ¿no es cierto? Hay otra forma más rápida todavía, sin sacar el punto H. ¿La fórmula de la distancia? Exactamente. Y para la fórmula de distancia, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que haría falta? La ecuación de BC. Exactamente. Entonces, nuestra prioridad va a ser obtener la ecuación de la recta ABC, porque ahí podríamos aplicar distancia punto recta. Siempre que usted vaya a encontrar la distancia entre un punto y una recta, es decir, la distancia perpendicular, pues podemos aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces, hay que encontrar primero la ecuación de la recta ABC. ¿Cómo sacamos la ecuación de la recta ABC? Primero sacamos la pendiente de BC, que habíamos visto la fórmula, ¿no? YC menos YB sobre XC menos XB. Ya. Ayúdeme, ¿cuánto le da esa pendiente, por favor? Trabaje ahí, a ver, ¿cuánto le da?
A ver, alguien logró sacar cuánto les dio. ¿No? ¿Cuánto les dio, por favor? A ver, cualquiera, ayúdeme ahí. ¿Cuánto les dio la pendiente de esta recta BC? -1. Menos uno, muchas gracias. Ya está. Con eso, pues, sacamos la ecuación de la recta BC, ¿no es cierto? Que ya hemos visto bastantes veces esa fórmula, ¿no? Y menos y1 es igual a quién, a la pendiente, que multiplica x menos x1. ¿En dónde? ¿Quién es y1 y x1? Las coordenadas de cualquier punto. Puede ser del punto B o del punto C, ¿no es cierto? ¿Cuál tomamos? Hagamos desde el punto B. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Sería y menos ese y1, que sería menos 3, o sea, sería más 3, ¿no? Perdón, sería menos 3, ¿sí? Porque y1 es 3, perdón, ¿sí? Es igual a la pendiente, que me acaba de decir que es menos 1, multiplica a x menos x1, ahí sí sería menos 3 más 3, ¿no? Y es lo que tendríamos para este caso, ¿sí? Entonces, ¿con esto qué haríamos? Pues con esto ya podríamos esta ecuación dejarla en su forma normal, en su forma general, perdón. Entonces, multiplicaríamos el menos 1 por ese paréntesis y lo igualamos a 0. Nos quedaría x más y es igual a 0, ¿no? Así nos queda la ecuación. Y ya tenemos la ecuación de la recta BC, ¿no? Esta es la ecuación de la recta BC. Ya, perfecto. Vamos acá, tercer paso entonces. Si ya tenemos la ecuación de la recta BC, ahora sí, ¿cómo sacamos esa distancia? Entonces, como decía Arthur, podemos simplemente aplicar distancia punto recta, ¿no? Entonces, usted viene acá y dice h es igual. ¿Cómo sería esta distancia? A ver, ¿qué nos decía la fórmula? Le decía a por x1, ¿no es cierto? ¿Quién es ese a? A es el coeficiente de la ecuación, ¿no es cierto? Entonces a sería este numerito, el que está con la x. B, el que está con la y C, el término independiente, que en este caso no existe, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, sería A, póngale, sería 1. Por x1, ¿quién es x1? X1 es la coordenada del punto desde el que voy a sacar la distancia, o sea, la coordenada del punto A en x, menos 4. ¿Ya? Más, ¿quién es B? B es el número, el coeficiente que está con la y, que en este caso es 1. Por, ¿quién es y1? Y1 es la coordenada, ¿no es cierto? La ordenada del punto A, del punto desde el que voy a sacar la distancia, o sea, 1 en este caso. Y esto más C, ¿quién es C? No existe, sería más 0. Sobre el radical, a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el signo del radical? Muchos me dirán, pero ¿para qué quiere sacar el signo del radical? Si usted aquí solo va, si de todas formas, como vamos a sacar una altura, debe ser el valor absoluto. Y tienen toda la razón. Pero yo le estoy haciendo aquí tomar en cuenta el signo para que practique cuando usted vaya a realizar ejercicios de lugares geométricos, ¿ya? Entonces, cuando vayan a sacar la ecuación de una recta, ¿sí? Por eso es que estoy insistiendo un poquito en esta parte. Bien, ¿quién me dice cuál sería el signo del radical y por qué? A ver, ¿cómo le quedó? El mismo que B. Exactamente. ¿Por qué el mismo que? ¿Por qué no existe C? Miren, en esa ecuación de BC no existe C. Y como nos dijo Stalin, ¿no es cierto? Cuando no existe C, tienen que tomar el mismo de B, nos dijo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el signo de B? B es 1 positivo, por lo tanto, el radical más también, ¿no es cierto? ¿Raíz cuadrada de quién? A al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más B al cuadrado, que también sería 1 al cuadrado, ¿no? Y ya está. Simplemente ahí ponemos, y como es una distancia, una longitud de un segmento, no se olvidará valor absoluto, ¿sí? Solo cuando va a encontrar la distancia, ¿no es cierto? La ecuación de una recta, ahí sí, distancia dirigida. Esto es igual y ya podemos plantear, ¿no? ¿Cuánto nos quedaría? 3 raíz de 2 sobre 2. Ya está. Ya simplemente tenemos esa distancia, esa altura, ¿no? ¿Cómo encontrarían la superficie? A ver, ¿cómo encontrarían la superficie del triángulo ABC? ¿Qué harían? A ver. ¿Quién me dice cómo encontraría la superficie de este triángulo? Primera opción, ¿cuál sería? Determinante, ¿no es cierto? Con la matriz. Exactamente. Bueno, matriz, perdón, exactamente. Muy bien. Un medio de la matriz, ¿no es cierto? Y la segunda, ¿cuál sería? La segunda que vamos a hacer en este caso, bueno, que deberían hacer, sería encontrando la base BC. ¿Sí? Distancia entre dos puntos, entre B y C. Raíz cuadrada de quién? ¿Se acuerdan esta fórmula?
xc menos xb al cuadrado más lo mismo pero en lleno. Y de c, le puse mal, y de c menos y de b al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ya tengo esa base, recuerde que la superficie de un triángulo también es base, que sería BC, por altura, que en este caso es AH, sobre 2. Ya está. Como ya tengo BC, como ya tengo AH, pues ya puedo sacar la superficie, que seguramente le va a dar 9 según el libro. Y el ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos? Eso es lo que podríamos hacer para este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? No. Bien, vamos entonces con otro ejercicio, ¿no? Vamos con este ejercicio. A ver, verán, en su prueba usted no va a esperar, ¿no es cierto?, encontrar ahí ejercicio de la ecuación normal. No, ¿no es cierto? Seguramente le van a plantear un ejercicio que, de hecho, como ustedes se dan cuenta, lo podrían encontrar solo con la ecuación de la recta. Pero en algunas ocasiones, cuando esos ejercicios son planteados para que usted lo haga por la forma normal o por la distancia punto recta, pues deberíamos hacerlo de esa forma, porque esa sería la más rápida. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Ya vimos, ¿no es cierto?, cuando queremos sacar una distancia entre un punto y una recta, es decir, una perpendicular, o cuando nos pide directamente el parámetro W y P. Pero aquí tenemos otro ejemplo, mire, para que usted se dé cuenta. Y como no necesitamos bisectrices, quiero que solo grafique, copie eso por favor, y ponga simplemente un esquema del rectángulo, ¿no? A, B, C, D. Pongamos solo eso nomás, ¿ya? Coordenadas del punto A, dice, menos 2, 1, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ecuación de CB, dice acá arriba. 3x menos 2y menos 5 igual a 0. Y luego CD, ¿cuál es la ecuación de CD? Me dice 2x más 3y más 7, ¿no? Ya, perfecto, vamos a ver. Y es un rectángulo, ¿no? Todo es 90 grados aquí. La medida de los ángulos internos, ¿no? Bien, vamos. Entonces quiero que copien, sí, e intente ver qué podría ser ahí, ¿ya? Un minuto para que haga eso.
Bien, a ver, ¿qué pensaron ahí? A ver, ¿qué es lo que podrían hacer en este caso? Encontrar el punto C. Sí, podríamos encontrar el punto C. El problema de eso es que después de ello podríamos encontrar la distancia de AC y hasta ahí nos quedaríamos. Solo tendríamos la diagonal. Entonces tenemos que buscar otra manera. Sacar las distancias de las dos ecuaciones con respecto al punto A. Perfecto. ¿Por qué sería bueno hacer eso? Porque ya tenemos todas Ya las ecuaciones. Exactamente. ¿No es cierto? La superficie del rectángulo es igual a aquí. Base por altura. Como dice el compañero, ya tendríamos todos los elementos para la superficie. Entonces vamos a encontrar ese W y ese Z. Y miren que podríamos aplicarlo a la fórmula de distancia punto recta, ya que son distancias perpendiculares. Desde el punto A, una perpendicular hacia BC, y desde el punto A, una perpendicular hacia DC. Entonces, voy a comenzar diciendo, primer paso, la superficie de ABCD es igual a ¿quién? Es igual a W por Z, ¿no es cierto? Donde ya puedo sacar W. ¿Cuánto es W? Entonces, W sería la distancia entre el punto A y la ecuación y la recta BC. Entonces, ¿cómo sería? A sería 3, que multiplica a X1, que sería menos 2, ¿sí? Más B, ¿quién es B? Sería menos 2, ¿sí? Que multiplica a Y1, que sería 1, y más C, que sería menos 5. Sobre el radical, signo del radical positivo, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más B al cuadrado, que sería menos 2 al cuadrado, pero podemos dejarle como 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque está elevado al cuadrado. No, no habría problema, ¿no? Si es positivo o negativo. Y luego esto, valor absoluto, ¿no? Y ya tendríamos W. ¿Sí? Saquen W, por favor, ¿cuánto les da? Y lo mismo haríamos para sacar el valor de Z, que sería en cambio la base de ese rectángulo, ¿no es cierto? En cambio sería la distancia entre el punto A y la recta DC, ¿no es cierto? Póngale Z es igual. Lo mismo, ¿no? ¿Quién es A? A sería ese 2, póngale A. X1, la coordenada del punto A, que es menos 2, más B, que sería 3, por Y1, que sería 1, y más C, que es más 7, ¿no? Y esto sobre el radical. Signo del radical, negativo, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de ¿quién? De A al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, más B al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, ¿sí? Y aquí yo ya tengo entonces también el valor absoluto de Z, ¿no? Entonces, mire, con esto ya tenemos W y Z, ¿no es cierto? Ya podríamos simplemente reemplazar en el primer paso. ¿Cuánto les dio, por favor? A ver, ayúdenme ahí. Dícteme directamente cuánto es la superficie. Raíz de 3. ¿Perdón? Menos Ya, raíz de 13. raíz de 3. ¿No? Porque es el valor absoluto, ¿no? Y Z. Ahí se fue Z. ¿No? Dije, ¿el valor le daría en decimales o en fracción? Como ustedes si tienen fracción, como ya me dijeron arriba como raíz de 13, también dígame por favor en función de raíz de 13 entonces. 6 raíz de 13 entre 13. De 13. Muchísimas gracias, compañero. Por lo tanto, la superficie es 6, ¿no es cierto? Cuando multipliquemos esos dos valores, ¿ya? Y ya estaría el ejercicio resuelto. Entonces, mire, aquí tenemos otra aplicación de esta forma normal, en este caso la distancia entre un punto y una recta, y se da, mire, cuando usted, ¿no es cierto?, va a encontrar este tipo de superficies que involucre segmentos perpendiculares, ¿no? Entonces, mucho ojo con este tipo de ejercicios, ¿no? Porque justamente, claro, ¿no? Usted puede decir, mire, yo encuentro el punto C, y luego ahí están sufriendo, ¿no es cierto?, encontrando la distancia de AC, y dicen, y ahora ya no sé qué más hacer porque ya no tengo más datos, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí pueden hacerlo. Miren, ya estamos viendo cómo podríamos trabajar, ¿no es cierto? De una forma rápida. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Inge, yo tengo una pregunta. Es con lo del valor absoluto que eso no entendí muy bien. ¿Cuándo debo aplicar eso?
siempre que le piden encontrar la medida de la longitud de un segmento, valor absoluto. Solo cuando va a encontrar la ecuación de una recta, ahí hacemos con la distancia dirigida. Sí, no se preocupe, ya vamos a hacer ejercicios de ese estilo para que vea también eso. ¿Sí? Pero solo en esos casos, distancia dirigida. ¿Ya? Pero de ahí, siempre que usted va a encontrar una altura, la longitud de un segmento, etcétera, valor absoluto. ¿Ya? Porque no podemos decir que la medida de una altura es -5, por ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, no podríamos decir que la base es -3 o algo por el estilo, ¿no? Entonces debemos trabajar con el valor absoluto ahí, ¿no? ¿Alguien más? Ya, gracias. ¿Ya? ¿No? Bien, vamos a darnos un pequeño receso hasta las 7:20 entonces, ¿ya? Y comenzamos con ejercicios y ahí sí, justamente lo que preguntaba el compañero, ejercicios en donde ya planteemos la distancia con su respectivo signo, ¿no? Distancia dirigida. Entonces, 7:20 comenzamos con más ejercicios, ¿no? Entonces puede tomarse ahí un pequeño receso.
Bien. ¿Alguna pregunta tal vez se les ocurrió en el transcurso del receso? No. Vamos entonces con otro ejercicio, ¿ya? Vamos acá abajo, a ver. Ya miren, aquí les muestro en otros ejercicios que hicimos con otros cursos. Les daba un punto A que pertenece a una recta, ¿sí? Y luego nos decía, ¿no es cierto? También nos daba el valor de W y nos pedía encontrar la ecuación de la recta L. Entonces miren que aquí usamos la ecuación la ecuación en la forma normal, ¿no? Con los parámetros P y W, donde en vez de escribir X y Y, como el punto A pertenece a la recta, podíamos reemplazar sus coordenadas. Y miren que con eso fácilmente sacamos P. Luego reemplazamos en el segundo paso y miren que ya teníamos la ecuación de la recta, ¿no? Entonces podemos hacer de esa manera. Otro ejercicio. Nos podía encontrar la distancia entre dos rectas paralelas. ¿Cómo encontramos la distancia entre dos rectas paralelas? Es fácil. Obtenemos el punto de corte, si ya sea en el eje X o en el eje Y de una de las dos rectas, en este caso de L1, el punto A, y simplemente aplicamos distancia punto recta, distancia desde el punto A hacia la recta L2. Porque esa distancia se va a mantener siempre entre la recta L1 y L2, ya que son paralelas, ¿no? Acá tenemos, bueno, luego volvemos a este ejercicio. Acá tenemos otro ejercicio de ese estilo, distancia entre dos paralelas. Ya mismo volvemos a este ejercicio y comencemos con ustedes con este ejercicio. A ver, quiero que copien por favor el enunciado e intenten graficar esas dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces trabajemos ahí. Copien ese enunciado, haga el plano cartesiano e intenten graficar la recta L1 y L2, ¿no? Ya les enseñé cómo hacer eso con los puntos de corte sería, ¿no? Vamos, trabajen ahí por favor.
Bien, vamos a ver. Seguramente les quedó la ecuación de esta manera, ¿no? A ver, vamos a ver. La ecuación de L1, seguramente el corte en X fue positivo y el corte en Y también fue positivo. Algo así, ¿no es cierto? Ahí está la recta L1. ¿Qué pasa con la recta L2? L2 nos quedaría en cambio, vamos de color azul, una recta del corte en X es negativo y en Y también negativo. Algo así. ¿Ya? Y seguramente ustedes ya notaron que estas dos rectas son paralelas, ¿no es cierto? Y hay que encontrar la recta L3 de tal forma que la recta L3 está en la mitad de la recta L1 y L2, ¿sí? Que le voy a poner con un color verde, ¿ya? Y vamos a encontrar esta recta, ¿sí? La recta L3, pongamos. Son paralelas, ¿no? Bien, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué se tiene que hacer en este tipo de ejercicios? Veamos. Entonces, vamos aquí con un color, a ver, vamos de rojo. Entonces, mire, quiero encontrar la ecuación de esta recta L3 y para eso lo primero que vamos a hacer es encontrar justamente la ecuación de este lugar geométrico. Entonces, muy parecido a lo que hicimos hace un momento, ¿no? Pero quiero que observe y me diga cuál sería la característica de L3 respecto a L1 y L2, además de que sean paralelas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo planteamos el hecho de que L3 está en la mitad de L1 y L2? ¿Cómo plantearían el hecho de que L3 está en la mitad del 1 y L2? La distancia de L1 a L2. La mitad de la distancia de L1 a L2. Ya, tal vez otra forma de decir eso. Está muy bien lo que me dice, pero otra forma tal vez de decirlo para poder plantearlo como ecuación. ¿Qué debería pasar entre la distancia de L3 hacia L1 y la distancia de L3 hacia L2? ¿Son iguales? Exactamente, van a ser iguales, ¿no es cierto? La distancia entre la recta L3 hacia L1 y L2 van a ser iguales, ¿sí? Porque L3 siempre está en la mitad. Entonces, para esto, mire, vamos a asumir un punto P de coordenadas de X, Y que pertenece a la recta L3. De tal forma que la distancia del punto P hacia estas rectas, hacia L1 y hacia L2, obviamente son perpendiculares, deben ser iguales, porque si no, no estarían a la mitad, ¿no es cierto? Entonces póngale ahí, distancia 1 y acá distancia 2. ¿Ya? Deben ser iguales, siempre. En cualquier punto que se encuentre, en cualquier parte en donde se encuentre el punto P. ¿Sí? Entonces, justamente el hecho de que cuando le digo en cualquier parte, significa que ya estoy planteando la ecuación de cualquier punto que pertenece a la recta L3. En otras palabras, el lugar geométrico L3. La ecuación de la recta L3. ¿Ya? Entonces, ya ustedes me acaban de decir, ¿cierto? En el primer paso, la distancia 1 debe ser igual a la distancia 2 para que estés en la mitad, ¿no es cierto? Pero aquí viene la cuestión, lo que nos preguntaba el compañero hace un momento. Vamos a encontrar la ecuación de esta recta. Por lo tanto, debemos plantear con los signos la distancia dirigida. Entonces, quiero que observen la distancia 1 y me digan si esa distancia 1 es positiva o negativa. Positiva. Positiva, dice Arthur por ahí. ¿Los demás? Negativa. Negativa, dice Jocelyn. Negativa. 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 Claro, negativa. ¿Por qué negativa? Vamos a ver. Ahí tenemos el punto P, ¿no es cierto? Y por ahí tenemos el origen de coordenadas y la recta L1. ¿Qué pasa con el punto P y el origen? El punto P y el origen están debajo de la recta L1, es decir, están al mismo lado respecto a la recta L1. ¿Qué ocurre cuando tenemos esto? Pues que la distancia es negativa. La distancia 1 ha sido negativa. Póngale entonces en la ecuación menos distancia 1. Vamos con la distancia 2. ¿Qué pueden decirme la distancia 2? A ver, practiquen allí. ¿Positivo o negativa para la distancia 2? ¿Qué me dicen? A ver. Negativa igual. También es negativa. Muy bien. ¿Por qué? Observen el punto P y el origen y la recta L2. El punto P y el origen están al mismo lado respecto a L2. Los dos están sobre la recta L2. Están al mismo lado. Por lo tanto, la distancia es negativa. Cuando están al mismo lado, negativo. Lados contrarios, positivo. Entonces, en la ecuación tenemos que poner acá menos distancia 1 es igual a menos distancia 2.
Sí, que usted va a decir, pero mire, se van a simplificar los menos. Yo sé que va a pasar eso, ¿no? Pero puede darse que en otro ejercicio no ocurra eso. Puede darse que en otro ejercicio distancia 1 sea negativa y la distancia 2 positiva, ¿no? Entonces tengo que analizar eso siempre con los signos que habíamos visto, ¿no? Y pues ahora sí, solo planteamos la ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver. La distancia 1 es la distancia entre el punto P y la recta L1. Pero observe que las coordenadas del punto P son x, y. O sea que x1 y y1 serían x y y mismo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues que en la ecuación de la recta L1, en vez de poner x y y, vamos a poner este x y y. En otras palabras, ¿qué le queda? Lo mismo. La misma ecuación de L1. Póngale ahí 4x más 3y menos 5. Sobre el radical, muy importante, ¿no es cierto? Signo del radical, positivo, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de ¿quién? De a al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, más b al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Es igual a quién? A menos la distancia 2, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la distancia 2? Lo mismo. La distancia entre el punto P y la recta L2. Coordenadas del punto P, x, y. Recta L2, ya tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces, en la fórmula, en vez de x y y, usted tiene que poner estas coordenadas del punto P, le quedaría lo mismo. 4x más 3y más 10. Sobre el radical, ¿cuál sería el signo del radical en este caso? A ver, piénsela ahí, ¿cuál sería? Negativo. Negativo, contrario a C, ¿no es cierto? Ahí mire, C es 10 positivo, aquí es negativo. Entonces, raíz cuadrada de ¿quién? De a al cuadrado, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Ya está. ¿Sí? Ahora sí, ¿no es cierto? Ya si quiere usted, vamos a hacer ley de signos primero aquí, menos por menos, se hace más, ¿no es cierto? Y vamos a simplificar lo que más podamos aquí. Entonces, sería 4x más 3y menos 5. Sobre, todo eso sería 5 el radical, ¿no? Es igual aquí. Ahí nos quedaría eh, lo mismo en el numerador, 4x más 3y más 10 sobre menos 5, ¿no? Mire ahí, se van a irse los 5, pero en la derecha nos queda el signo menos, ojo, ¿no? Ese signo menos pasa a multiplicar a la izquierda o si quiere ahí mismo en la derecha y luego hacemos términos semejantes y ¿qué les quedaría? Seguramente les va a quedar 8x más 6y y más 5, perdón, igual a 0. Y mire, en 3 pasos encontramos nuestra ecuación de la recta L3, simplemente planteando, ¿no es cierto?, estas distancias. Y eso es la ventaja de este método, que suele ayudarle bastante, ¿no? Suele permitir sacar rápido las ecuaciones de las rectas, simplemente conociendo este tipo de condiciones, como la distancia y la ecuación de una recta dada, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Sí, ¿me podría hacer una breve explicación? Lo que pasa es que se me cortó la llamada y ya no pude ver lo que hizo. Ya, arriba voy a hacer otro ejercicio parecido a este, ¿ya? Si tiene algo específico de esto, dígame nomás aquí, si no ya le tocaría ver esto en el video, ¿sí? Porque todo el ejercicio no le puedo explicar, pero acá arriba voy a hacer otro ejercicio muy parecido a este, ¿sí? Entonces, no sé si tiene algo Sí, específico. porque distancia 1 igual a menos distancia 2. Ya, ¿por qué es el signo o por qué les igualamos? O las dos cosas. ¿Por qué es el signo? ¿Por qué es el signo? Ah, el signo, ya. El signo de la distancia 1, sí era porque, mírele, la distancia 1 es la distancia entre el punto P y la recta L1, ¿sí? El punto P y el origen, obsérvele, los dos están debajo de la recta L1. Entonces están, y eso significa que están al mismo lado respecto de L1. Por lo tanto, la distancia es negativa, porque cuando los dos puntos se encuentran en un mismo lado respecto a la recta, la distancia es negativa. ¿Sí? Lo mismo con la distancia 2. El punto P y el origen, miren, los dos puntos están encima de la recta L2, sobre la recta L2. Están al mismo lado respecto a L2. Por lo tanto, como están al mismo lado, la distancia sigue también siendo negativa. ¿Ya? Solo cuando se encuentran a diferentes lados, la distancia es positiva. Que vamos a ver acá arriba un ejercicio de ese estilo, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Vamos acá arriba entonces para que vean otra aplicación de eso, con este ejercicio. Entonces, tenemos dos ecuaciones y quiero sacar la ecuación de la bisectriz. Entonces ya voy a graficar rápidamente ahí. Sería el corte en X positivo, 38 treceavos, que sería por aquí, pongámosle, el corte en Y negativo, por acá. Ya. Ahí tenemos aproximadamente nuestra recta L1. Y la recta L2, corte en X, 14 por acá, corte en Y, 14 tercios por acá. Algo así. Pongámosle media recta L.
Ahí está, pongamos la recta L2 a esa, ¿no? Y quiero encontrar la ecuación de la bisectriz. Para empezar, un poco ambiguo el ejercicio. Ah, bueno, no, perdón, sí está bien aquí, porque dice ecuaciones de las bisectrices. Nos pide las dos bisectrices, ¿no? Si solo nos pide ecuación de la bisectriz, tendría que decirnos de qué ángulo, si del agudo o del obtuso, ¿no? Y en este caso, vamos a sacar solo una ecuación, que va a ser la de este ángulo. ¿Ya? Vamos a ponerle un nombre a esa recta, L3, pongámosle, ¿ya? De tal forma que es una bisectriz, ¿ya? Bien, ¿cómo encontramos la ecuación de esta bisectriz? Analicemos. Entonces ya vimos, ¿no es cierto? Usted podría hacer con todo lo que hemos aprendido, ya podría hacer, ¿no? Pero se acuerda que ese método justamente es muy largo, ¿no es cierto? Pero para no hacer eso, pues hemos aprendido a realizar, ¿no es cierto?, a encontrar lugares geométricos con las condiciones de las distancias. Y este caso, de hecho, ya vimos en el PDF. ¿Qué es lo que teníamos que decir? Primer paso, vamos a suponer un punto P de coordenadas X y Y que represente cualquier punto de L3. ¿Qué hacemos aquí? Pues desde el punto P simplemente trazamos las distancias, desde P hasta L2 y L1, ¿no es cierto? Desde P hasta L2, distancia 2, llamémosle. Bueno, ya le voy a poner distancia 2. Y de P hacia L1, distancia 1, ¿no? Ya está. Entonces póngale distancia 1, ¿sí? Distancia 2. ¿Ya? Esas dos distancias deben tener la misma medida, ¿no? Porque ya hemos analizado por qué, ¿no? Por la congruencia de triángulos que se forman. Pero como va a sacar la ecuación de una recta, no se olvide que tiene que plantear la distancia con los signos, ¿no? Entonces aquí yo le voy a mostrar la resolución de este ejercicio. Vamos a solo hacer el primer paso, porque lo demás será igual a lo que hicimos abajo. Y ese primer paso solo va a ser el planteamiento de los signos de la distancia. Entonces digo, distancia 1 es igual a la distancia 2. Pero como voy a sacar una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer con los respectivos signos? Vamos a ver, analicemos la distancia 1 entonces. Distancia 1, ¿positiva o negativa? ¿Quién me dice? A ver, ¿positiva o negativa la distancia 1? Positiva. Positiva, muy bien. ¿Por qué? Miren, la distancia 1 es la distancia entre el punto P y la recta L1. Y el punto P y el origen, observen el punto P y el origen, respecto a la recta L1, punto P y el origen, están en lados contrarios, ¿sí? Están en lados contrarios respecto a L1. El 1 está a la izquierda, el origen está a la izquierda y el punto P a la derecha. Por lo tanto, cuando están en lados contrarios, la distancia es positiva. Entonces ahí le dejamos como más de 1, ¿no es cierto? Yo sé que no es necesario poner el signo más, pero solo es para que recuerde que estamos sacando del análisis de las distancias, ¿no? Distancia 2, ¿positiva o negativa para este caso? También es positiva. Porque miren, el punto P y el origen están en lados contrarios respecto al L2. Por lo tanto, también es positivo. ¿Ya? Y ya está. Luego aplican simplemente lo que hicimos abajo, la ecuación de la fórmula entre la distancia punto recta, y ya en 3-4 pasos nos sale la ecuación de la bisectriz, ¿sí? Y como les decía, miren esta ventaja, ¿no? Sacar en 3-4 pasos la ecuación de una bisectriz, cuando en las anteriores clases nos matábamos, ¿no es cierto? Sacando primero un punto de la bisectriz, después trabajando con la tangente de los ángulos, analizando qué pendiente nos sirve, etc. Entonces, mire aquí, más rápido, de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, si va a sacar, si es que en alguna prueba, ¿no es cierto?, por ahí necesita una bisectriz, se recomienda que apliquen este método, ¿no? Obviamente haciendo el gráfico también, ¿no? Para que, si es que le pide el ángulo obtuso o el agudo, usted se dé cuenta cuál es el ángulo que le está pidiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Inge, Sí. en este ejercicio, ¿cuál sería el ángulo obtuso? Yo no le hice a escala la gráfica, ¿no? Entonces, la verdad es que no está bien, ¿no? Tendríamos que hacerle bien en la gráfica. Sí se da cuenta que solo lo hice rápido ahí, ¿no es cierto? Solo era para explicarles esto, ¿no? Y para ver en qué cuadrantes están las rectas, nada más, ¿sí? Pero si haríamos la escala, no sé si alguien tal vez hizo escala o en GeoGebra estas dos rectas, se podría ver claramente cuál es el agudo y cuál es el obtuso, ¿no? Eso gráficamente. Ahora, si usted dice, no, sabe que yo quiero hacer analíticamente, pues saquemos la fórmula de la tangente, ¿no? Saque la pendiente de L1 y de L2 y luego encuentre dos veces el ángulo 1
y con eso sé si es que ese es el agudo o el obtuso, ¿no? Sería una forma analítica y más precisa, de hecho, ¿no? Que hacer en el gráfico. A menos de que esté haciendo en GeoGebra, ¿no? Y si ya rápido usted escribe las ecuaciones y ya le di. En el gráfico nomás se daría cuenta cuál es el ángulo agudo y obtuso, ¿no? En el anterior semestre, en el supletorio, me acuerdo que hubo un ejercicio de ese estilo y se equivocaron en eso. Lamentablemente, algunos. Sí, porque les pedía la bisectriz del ángulo obtuso. Y lo peor es que yo siempre les he dicho, incluso cuando estamos en presencial, cuando les piden sacar bisectrices o van a trabajar con la tangente del ángulo o algo por el estilo, harán bien el gráfico a escala. Y supongo que hicieron mal porque habían encontrado la bisectriz muy bien, pero del ángulo agudo, no del obtuso. Entonces, obviamente, el sistema les escogió mal esa respuesta. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Inge, siempre se escoge el ángulo obtuso, siempre. No, depende del enunciado, ¿no es cierto? Depende si es que el ejercicio me dice la bisectriz del obtuso, pues la hago del obtuso. Si me dice del agudo, ¿no? El problema es cuando no le dice nada, ¿no es cierto? Ya, pero ahí eso sería un problema, un error del ejercicio en realidad, ¿no? Aquí como nos dice de las bisectrices, se supone que tenemos que hacer de las dos, ¿no? Pero aquí estoy haciendo solo de una para indicarle esta parte de los signos nomás, ¿no? ¿Alguien más? Vamos con otro ejercicio entonces, rápidamente por acá. Ya quiero hacer dos más, dejar planteado por lo menos. Este es un ejercicio que está en su deber, un poco complicado, ¿sí? Entonces, observar lo que hicimos aquí, por favor. Aquí están los pasos para resolver. Este es otro ejercicio que les dio un dolor de cabeza a muchos de mis estudiantes que ya tuvieron esta clase. Y este también está en su deber, uno muy parecido. Entonces, también analizada, por favor. Y este vamos a hacer con ustedes. A ver, entonces quiero que rápidamente copien el enunciado, ¿sí? Ponga el plano cartesiano, ¿sí? E intente ver qué nomás tenemos ahí. Acá punto A, 5, 5. Punto B, 2, 4. Y tenemos una recta L. Ya, entonces, 2 minutos para que copiemos esto, haga el gráfico, ¿sí? E intente ver qué nomás podríamos hacer. Listo, vamos a ver entonces. Espera. Dice, la distancia entre el punto A y la recta L es 3 unidades. Entonces, primer error garrafal que suele tener aquí, dibujar la distancia entre A y B. ¿Por qué estaría mal eso? A ver, ¿a qué distancia se hace referencia aquí cuando me dice la distancia entre el punto A y la recta L? A una perpendicular. Exactamente, una distancia perpendicular, distancia punto recta, ¿no es cierto? Entonces usted haría, eso tendría que ser. ¿Ya? Ahí está el 3. Y a trabajar, ¿no es cierto? A ver qué podríamos hacer. ¿Qué podríamos formar? Pongamos acá un punto, bueno, tal vez podríamos poner un punto C, lo que ustedes deseen, ¿sí? Y tal vez podríamos trabajar en un triángulo, sí, tiene razón, podríamos hacerlo, ¿no? Y sería una muy buena forma de resolver el ejercicio, de hecho, ¿ya? Pero vamos a hacer aquí de otra forma este ejercicio. Vamos a usar, recuerdan que cuando les dije, recuerdan que cuando les mencionaba que al querer encontrar la ecuación de una recta, si usted usa la forma general ax más by más c igual a 0, se suele complicar un poco. ¿Por qué se suele complicar un poco? Porque ahí tendríamos tres incógnitas, a, b y c. Entonces, lo más recomendado en esos casos es utilizar la forma ordinaria transformada a su forma general. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la recta L tendríamos como ecuación mx menos y más b igual a 0.
¿Ya? ¿Se acuerdan de esta forma que les decía? Y aquí ya podríamos plantear algunas ecuaciones. ¿Cuál sería la primera ecuación? Mire, primera ecuación. El punto B pertenece a esa recta L. Por lo tanto, en vez de poner X y Y, puedo poner las coordenadas de ese punto. Entonces, ¿cómo sería? Digo, a ver, B pertenece a L, 2 puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Pues simplemente M sería la incógnita, X sería 2, sería M por 2, ¿cierto? Menos Y, que sería el 4, y más B igual a 0. Primera ecuación, una ecuación, dos incógnitas. ¿De dónde saco la otra ecuación? Pues de la distancia, de ese 3 que está ahí. Entonces, como voy a sacar una ecuación, nuevamente debe ser una distancia dirigida. Entonces, primera pregunta, para mi gráfico, ¿esta distancia es positiva o negativa? Ese 3. Es Positiva. Positiva, muy bien, ¿cierto? Porque mírele, el punto A y el origen están en lados contrarios respecto a L. Esa distancia debe ser positiva, ¿ya? Entonces, aquí en el segundo paso, digo muy bien, sería más 3, ¿no es cierto? Es igual aquí. La distancia sería entre el punto A y la recta L que tiene esa ecuación, mx menos y más b, igual a 0. Entonces, ¿cómo sería? A sería m, ¿no es cierto? Por x1, ¿sí? ¿Quién es x1? Sería la coordenada del punto A, que es 5, ¿cierto? Más, ¿no es cierto? El valor de b, bueno, en este caso es menos, el valor de b, que sería menos 1, por y1, que sería la ordenada del punto A, que es 5, y esto más c, que sería más b, sobre el radical. ¿Cuál es el problema? Que en este caso el valor de c es más b, o sea, es una incógnita, por lo tanto el radical sigue manteniendo la ambigüedad del signo más menos, ¿no es cierto? Ya que no sabemos si b es positiva o negativa. Entonces le mantenemos de esta forma. Raíz cuadrada de quién. ¿Quién era a al cuadrado? Pues era m al cuadrado. Más, ¿quién era b al cuadrado? Sería 1 al cuadrado, ¿sí? Y pues aquí, ¿sí? Ya tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? En el tercer paso deberíamos quizá despejar la ecuación 1 y reemplazar en la ecuación 2. ¿Cómo resolveríamos eso? En la primera ecuación usted debería despejar b. Y ese b debería reemplazar en la segunda ecuación. De esa manera tendríamos una ecuación solo en función de la pendiente, solo en función de m. Y con ello, sí, seguramente usted va a estar diciéndome ahí, pero ¿y ese más menos? Podríamos elevar al cuadrado esa ecuación, ¿no? De tal forma que si es positivo o negativo, la respuesta seguiríamos obteniendo un valor positivo ahí, ¿no? O sea, eso ya se iría, ¿no es cierto? Ya no tendríamos dos, porque si no tendríamos que trabajar una ecuación con el signo más y otra con el signo menos, ¿no? Todas respuestas posibles, que de hecho sería lo más correcto, ¿no? Pero como aquí solo nos pide una de las respuestas, como solo necesitaríamos una de las dos respuestas, está bien que hagamos eso, ¿no? Bien, eso nos quedaría aquí entonces como como ejercicio, ¿no? Entonces, ya solo para que vean el uso de esta ecuación, ¿ya? Entonces, bueno, luego cuando les pasen la pizarra, si quieren pueden resolver. Me interesa que resolvamos otro ejercicio rápidamente, ¿ya? Y es el que está acá arriba. A ver, ¿dónde está? Ah, este ejercicio. También está uno muy parecido en su deber. Y apenas ven este ejercicio, dicen, a ver, geometría del espacio, más geometría analítica, ya se saben asustar, pero no. Ese tipo de ejercicios, de hecho, suelen ser bastante fáciles. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Me dice ya, si desea, solo observen, ¿no? Después en su pizarra puede analizar esto, ¿sí? Entonces observe lo que tiene aquí. Tenemos una pirámide regular, dice aquí, tenemos la pirámide, ¿sí? Vamos a dibujar, es una cuadrangular regular. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la base, un cuadrado. ¿Cierto? Que aquí era dibujado como un paralelogramo, ¿no? Entonces tendríamos algo así. A ver, dibujemos bien. Ya está. Bueno, no me salió del todo bien la gráfica, ¿no es cierto? Ahora arreglemos un poquito. Ahí está un poco mejor. Ya. Entonces, tenemos la pirámide con vértice en P. ¿Sí? Base A, B, C, D. A, B, C y D. También nos da el centro de la base, dice que es el punto O de coordenada 6, 4. Nos dice PC mide 10, la arista lateral. Y nos da la ecuación de la recta AB, que dice que es 3x más 2y menos 6 igual a 0. Y quiere encontrar el volumen. ¿Cómo encontraríamos el volumen? A ver, ¿qué harían para encontrar ese volumen?
¿Qué me dicen? A ver, ¿qué harían para encontrar el volumen? Primero recordar la fórmula de volumen, supongo, superficie de la base por altura sobre 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo encontramos la superficie de la base? ¿Qué se les ocurre hacer aquí? Bueno, piense. Sacar la distancia de O hasta B. Perfecto, ¿no es cierto? La apotema de la base, o sea, la distancia desde el punto O hacia B. Que le vamos a llamar un W, llamémoslo, ¿ya? Ese es el apotema de la base, ¿se acuerda? Y recuerda que cuando es una pirámide cuadrangular regular, ese punto, voy a poner aquí una M, es punto medio de AB, en donde esto también es W y esto también es W, ¿sí? Por lo tanto, en el segundo paso lo que usted debería hacer es sacar W. W es igual. ¿Cómo va a sacar esto? Simplemente con la distancia entre el punto O y la recta AB. Y ya estaría. Porque con ello ya puede encontrar la superficie de la base. ¿Y cómo encontrarían la altura? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué construcción harían y cómo lo harían? ¿Cómo encontrarían esa altura? A ver. ¿Qué haríamos? Desde P hasta O. Perfecto, desde B hasta O, ¿no es cierto? ¿Podemos sacar ese segmento? Claro que sí. Podríamos sacar como un Pitágoras, ¿no es cierto? En el triángulo OMB. Y luego, ¿qué pasa? ¿Cuánto mide PB? PB también debería ser 10, ¿no es cierto? Porque todo es una pirámide regular. Todas las aristas laterales tienen la misma medida. Y entonces, en el tercer paso, lo que usted tendría que hacer es encontrar la altura, ¿no es cierto? Con un Pitágoras en el triángulo POB. Y ya está. Cuarto paso, reemplazar en el primer paso los datos y ya tenemos el volumen. Sí, así de fácil este tipo de ejercicios. Entonces, cuando usted vea ese tipo de ejercicios, no se asuste porque generalmente suelen ser ejercicios de aplicaciones rápidas de las distancias. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna pregunta de estos ejercicios? ¿No? Listo, por el día de hoy podríamos terminar ahí entonces. Solo que Justin me está diciendo algo, una pregunta, no sé. Yo quiero encontrar el punto. Ya le respondo a Justin en el chat mismo. Los demás, entonces, muy bien, que les vaya muy bien. Hasta luego. Y cualquier novedad me avisa en el chat. Inge, Sí. Inge, eso de mi ejercicio, o sea, quería saber si es que, o sea, cuando uso la matriz, el 1/2 es por todo, o sea, todo, como nos dijo que multipliquemos toda la matriz. O sea, es el 1/2 por toda esa multiplicación. Sí. Ajá. Ah, solo eso quería saber, Inge, gracias. Sí, sí. Sí le vi su ejercicio. Podría haber hecho 1/2 por ABC, ¿sí? Por los puntos de ABC. Y eso luego multiplicarle por 2, porque el área del paralelogramo también puede ser por ABC, ¿no? O directamente 1/2 de la matriz de los puntos de A, B, C, D, y aumentamos la primera fila que serían los de A, ¿no? Y ya. Por cualquiera de las dos formas estaba bien, ¿no? Sí le vi su ejercicio, me olvidé de decirle nomás. Sí, Jefferson también quería decirme algo. Sí, en el ejercicio el de las bisectrices, Ujú. no sé si te lo puedo poner un rato, por favor. Ya, este ejercicio. Ya está. Ya, a ver, no, me perdí en la primera parte. Bueno, no en la primera parte. Ya para sacar la segunda bisectriz sería desde al otro lado. Ah, No, claro. Sí, sí. O sea, si quieres sacar la otra bisectriz, me dice, sería pues esta bisectriz. Esa sería. Ajá, como en el otro ángulo, ¿no? Que se forma. L4, póngale ahí. ¿Eso? sí, la pregunta que tenía es, ahí, ¿cómo serían los signos? Ay, me perdí. Ah, ya, ¿cómo se...? Solo déjeme responder a Justin. Justin puede estar en cualquiera, puede estar en la parte superior o inferior. Sí, porque si es que no le especifica el ejercicio, puede estar en cualquier parte, en la parte superior o inferior. Sí. Creo que ese ejercicio tienen un problema todos, ¿no? Porque creo que no les estaba especificando.
Justin me hace acuerdo de eso en el Excel, ¿ya? Creo que ya se fue Justin. Bueno, entonces hay un ejercicio de un triángulo equilátero o algo así, que estaba en el deber, y que no les especifica, creo, si que el punto del triángulo equilátero, el otro vértice está en la parte superior o inferior. Me hace acuerdo de eso, ¿no? Ah, Eso sí, tenemos que yo también